Mucha atención, Colombia. Última hora. El país entero debe saber lo que está ocurriendo en las más altas esferas del poder, porque lo que hoy revelamos no es un simple trámite judicial ni un tecnicismo jurídico. No. Estamos frente a un escándalo monumental que desnuda la podredumbre de la política del gobierno Petro y sus aliados. El caso del ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien la Corte Suprema de Justicia acaba de asestarle un golpe que podría marcar el final de su carrera política. Y no se trata de rumores ni de especulaciones, sino de pruebas, de testigos, de contratos amañados y de un entramado de corrupción que involucra al corazón mismo del poder. Que nadie se equivoque. Esto no es un montaje, esto no es un libreto, es la realidad cruda de un ministro conectado a una audiencia que duró menos de 5 minutos, pero que podría definirlo para siempre como otro símbolo de la degradación política en Colombia. Y lo más grave, todo esto ocurre bajo el manto protector de Gustavo Petro, que ha hecho de personajes como Benedetti piezas claves de su maquinaria. Por eso, desde Colombia Sin Censura, le decimos al país, no se quede callado, comente, opine y comparta este video, porque la única forma de derrotar la corrupción es ponerla en evidencia. La Corte Suprema ha hablado y lo ha hecho con contundencia. El máximo tribunal no solo confirmó que el proceso contra Benedetti avanza, sino que oficializó el paquete de pruebas que lo tienen contra las cuerdas en el escándalo conocido como el caso Fonade. ¿De qué se trata? De tráfico de influencias, de contratos amañados, de una manipulación sistemática del Estado para beneficiar a una empresa privada en un proceso donde todo estaba calculado para que no hubiera competencia real. Eso no lo dice la oposición, eso no lo dice un columnista indignado, lo dice el Alto Tribunal de la Nación, que ya delimitó el cuadro probatorio para un juicio que promete sacudir las entrañas de este gobierno. El procedimiento fue breve, apenas unos minutos, pero en ese lapso, el magistrado Torres leyó la decisión que avala la admisión de pruebas documentales y testimoniales que incriminan directamente al ministro. Entre ellas destacan los testimonios de exfuncionarios de Fonade, de Jorge Iván Henao, ex asesor de la gerencia, y de figuras ya condenadas como el tristemente célebre Ñoño Elías, cuya sombra sigue rondando como símbolo del saqueo institucional. Lo que está en juego aquí no es un caso aislado, sino un patrón. Políticos que usan su investidura para presionar, manipular y torcer la contratación pública en beneficio propio o de sus aliados. El escándalo se centra en la adjudicación de un contrato a la empresa Certicámaras, cuya participación, según los documentos del proceso, fue impulsada directamente por Benedetti y su entonces asesora parlamentaria, Elsie Mireya Pinzón. La Fiscalía sostiene que el contrato se diseñó de tal manera que solo esa empresa podía cumplir con los requisitos, dejando por fuera a cualquier otra competidora. Esto no es un error administrativo ni una simple irregularidad. Es el corazón de la corrupción política en Colombia, donde los pliegos se escriben a la medida de los amigos del poder. Y aquí es donde la indignación nacional debe crecer, porque estamos hablando de un hombre que en 2017, siendo senador de la República, habría utilizado su influencia para manipular procesos de contratación y que hoy, en 2025, ocupa el cargo de ministro del Interior. ¿Qué significa eso? Que alguien con un prontuario de señalamientos y con pruebas acumuladas en su contra es hoy quien maneja la política interna del país. ¿De qué democracia hablamos si los que deberían estar rendiendo cuentas ante la justicia están decidiendo el rumbo de la nación? Lo que ocurre con Benedetti revela el cinismo de un gobierno que prometió acabar con la corrupción, pero que la protege y la alimenta en sus propias filas. Porque Gustavo Petro sabía quién era Benedetti, sabía de su historial, de sus investigaciones, de sus nexos, y aún así lo hizo ministro, lo convirtió en su hombre fuerte en el Congreso y lo mantuvo en la primera línea del poder. Hoy, cuando la Corte Suprema oficializa las pruebas que lo incriminan, el presidente guarda silencio, esperando que la opinión pública olvide o que la justicia se dilate. Pero en este país ya no hay espacio para la ingenuidad. Lo que estamos viendo es protección política, puro y duro. La defensa de Benedetti insiste en que todo se trata de una emboscada política, de un montaje orquestado por sus enemigos, de un show mediático. Él mismo salió a los micrófonos a decir que todo era pura baba, puro humo y puro show.
Pero los documentos judiciales hablan más fuerte que sus declaraciones. Los registros muestran cómo ingresó a las oficinas de FONADE en momentos clave del proceso de adjudicación, cómo presionó para que la empresa favorita fuera seleccionada, cómo utilizó su investidura como senador para obtener beneficios indebidos. Eso no es humo, eso es realidad comprobable. Este caso no es un asunto personal, es un reflejo del estado actual de Colombia, porque mientras los ciudadanos de a pie luchan por sobrevivir entre desempleo, inseguridad e inflación, los que están en el poder siguen usando el Estado como un botín. Benedetti no es una excepción, es la regla de una clase política que se recicla, que cambia de discurso pero no de prácticas, que pasa de un gobierno a otro sin que nunca se rompa la cadena de impunidad. Y lo más insultante es que en lugar de ser apartado, es defendido, protegido y premiado con ministerios. Los testigos del caso son demoledores. Jorge Iván Henao ha declarado bajo juramento que Benedetti intervino directamente para favorecer a Certicámaras. Los exfuncionarios de FONADE han detallado las irregularidades del proceso, desde la convocatoria hasta la ejecución. Todo indica que el contrato fue un traje a la medida, un negocio cocinado para beneficiar a unos pocos a costa del interés público. Y la Corte Suprema ya dijo, esas pruebas son válidas, serán consideradas en el juicio. La pregunta que nos debemos hacer es simple. ¿Puede un país avanzar cuando sus ministros están enredados en procesos judiciales por corrupción? ¿Puede un gobierno hablar de transparencia mientras su hombre de confianza está imputado por tráfico de influencias? La respuesta es no, y por eso lo decimos sin rodeos. El caso Benedetti es el reflejo de un gobierno que se hunde en su propia contradicción, que habla de lucha contra anticorrupción mientras convive con ella, que se proclama del cambio mientras protege a los mismos de siempre. La política colombiana está al rojo vivo, porque lo que rodea a Armando Benedetti no es un simple ruido mediático, como él lo llama, sino un expediente judicial armado con pruebas y testimonios que no pueden pasarse por alto. La Corte Suprema de Justicia ya trazó la ruta y dejó en claro que las evidencias contra el ministro del Interior son suficientes para llevarlo a juicio. Esto significa que en pleno gobierno Petro, uno de sus hombres más cercanos podría sentarse en el banquillo de los acusados por corrupción. ¿Y qué dice el presidente? Nada. Silencio absoluto. Ese silencio no es neutralidad, es complicidad. El caso FONADE se ha convertido en el espejo donde se refleja la podredumbre del poder en Colombia. Una licitación hecha a la medida de una empresa, Certicámaras, presiones indebidas, visitas registradas en las oficinas, asesoras que movían los hilos, políticos de renombre como el ñoño Elías y exfuncionarios que hoy aceptan haber participado en ese entramado. La Fiscalía lo llamó por su nombre: interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Eso es corrupción, no maquillaje. Y lo más grave es que hablamos del jefe de la política interna del país, el hombre que maneja el diálogo con el Congreso, los acuerdos con los partidos y la relación con las regiones. ¿Qué confianza puede tener Colombia en un ministro así? Benedetti insiste en que esto es una emboscada de sus enemigos: Vargas Lleras, Néstor Humberto Martínez, Jaime Lombana. Señala a medio mundo, pero no responde a lo esencial. ¿Cómo se explica que los pliegos de una licitación parecían hechos para que solo una empresa pudiera ganar? ¿Cómo se explica que las visitas a FONAI coinciden con los momentos decisivos de ese contrato? ¿Cómo se explica que testigos como Jorge Iván Henao, que conocían los detalles de adentro, lo mencionen con nombre propio? Eso no es persecución, eso es evidencia. Y aquí es donde entra en escena el presidente Gustavo Petro, porque sin su aval, Benedetti no estaría donde está. Fue Petro quien lo llevó al Ministerio del Interior, quien lo defendió públicamente, quien lo convirtió en pieza clave de su gobierno. Lo sabía todo, los rumores, los procesos, los señalamientos, y aún así lo respaldó. ¿Por qué? Porque Benedetti no es un simple político, es un operador, un hombre de maquinarias, alguien que sabe cómo mover hilos en el Congreso. Petro lo necesitaba y por eso lo blindó. Ahora, con la Corte Suprema encima, el presidente se queda callado esperando que la tormenta pase, pero no pasará.
En medio de este escándalo, dentro del mismo pacto histórico ya se escuchan voces incómodas. Algunos congresistas reconocen que este proceso es un lastre, que la imagen del gobierno se deteriora con cada audiencia, que la narrativa del cambio se desmorona. Porque, ¿cómo pedir confianza a la gente cuando tu propio ministro del Interior está enredado con pruebas formales en la Corte Suprema? La fractura moral es evidente, aunque muchos prefieren callar para no perder el favor del presidente. El riesgo para Petro es enorme. Un gobierno que llegó prometiendo transparencia y justicia social no puede permitirse que su ministro estrella acabe condenado por corrupción. Si eso ocurre, el golpe político será devastador, no solo para Benedetti, sino para toda la narrativa del petrismo. Será la confirmación de lo que millones ya sospechan, que el discurso del cambio era un disfraz y que en el fondo es el mismo sistema de siempre, con los mismos vicios, las mismas mañas y los mismos corruptos. La Corte Suprema, al oficializar las pruebas, no solo compromete a Benedetti, pone contra las cuerdas al propio Petro, porque si el juicio avanza y la condena llega, la pregunta será inevitable. ¿Por qué el presidente lo sostuvo en su gobierno pese a todo? ¿Por qué se arriesgó a tener a un hombre así al frente del Ministerio del Interior? La respuesta es incómoda, porque el petrismo, igual que sus antecesores, necesita de operadores cuestionados para mantener su maquinaria política. Esto no es un ataque aislado, es parte de un patrón que hemos visto una y otra vez. Políticos que entran al poder con discursos de pureza y terminan abrazando la podredumbre para sostenerse. Benedetti es apenas el rostro visible de un engranaje mucho más grande, donde contratos, licitaciones, favores y padrinazgos se reparten como botín. Y lo más indignante es que, mientras tanto, los colombianos de a pie siguen cargando con la inflación, con la inseguridad, con la falta de empleo, con la corrupción que nunca se detiene. En este punto, lo que está en juego no solo es el futuro de Benedetti, sino la credibilidad de la justicia. Si la Corte Suprema lleva este proceso hasta el final, podría sentar un precedente histórico, que ningún ministro, por poderoso que sea, está por encima de la ley. Pero si la Corte cede a presiones, si el juicio se dilata o se acomoda a conveniencias políticas, entonces el mensaje será el de siempre, que en Colombia los poderosos nunca pagan. La ciudadanía no puede ser indiferente, porque mientras nosotros nos resignamos, ellos avanzan. Hoy es Benedetti, mañana será otro, y pasado mañana otro más. La corrupción no se detiene sola, necesita que la gente la enfrente. Y aquí, en Colombia sin censura, decimos lo que muchos callan. Si un ministro imputado sigue en el poder, es porque el presidente lo protege. Y eso es una traición al pueblo. Por eso le pedimos a usted, colombiano de bien, que no se quede en silencio. Comente, opine y comparta este video, porque su voz es la única arma contra esta maquinaria de impunidad. El proceso ya entró en fase crítica. Las pruebas están sobre la mesa, los testigos están listos, los documentos avalados. Todo indica que el juicio será inevitable. Y cuando eso ocurra, el país entero deberá mirar de frente a un ministro sentado ante la justicia. La pregunta es, ¿será suficiente para que Colombia despierte? ¿O volveremos a ver cómo la impunidad se impone? La historia nos muestra que cuando la corrupción llega al corazón del gobierno, el costo político es altísimo, y este escándalo no es la excepción. El caso Benedetti será recordado como la prueba de fuego de la justicia colombiana. O actúa con rigor, o confirma que sigue siendo un instrumento al servicio de los poderosos. Por eso cerramos esta denuncia con toda la contundencia. Colombia no puede tolerar más impunidad. Armando Benedetti debe responder ante la justicia, y Gustavo Petro debe explicar al país por qué lo sostuvo en el poder. La democracia no puede seguir siendo un circo donde los corruptos son premiados y los ciudadanos son los payasos. La verdad debe imponerse, aunque incomode al gobierno. Y desde Colombia sin censura lo diremos siempre. Aquí no callamos, aquí no nos vendemos, aquí se desenmascara la corrupción. Caiga quien caiga.